Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar sola gratia, solo por la gracia. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo inmerecido, solo por la gracia. Y la palabra gracia significa regalo inmerecido. La sola gratia es una de las 5 solas de la Reforma protestante, en la cual participaron Martín Lutero, Calvino y otros reformadores, oponiéndose al sistema católico romano que enseñaba que la gracia no era suficiente, que se necesitaba el esfuerzo humano para lograr la salvación. Sin embargo, la sola gratia o solo por la gracia es una doctrina 100% bíblica y se opone a las obras y al esfuerzo humano. La salvación es un acto soberano e inmerecido, solo por Dios, solo por la gracia, y esto se opone al comercialismo religioso. La palabra gracia significa don, dádiva, favor inmerecido. Existe un conflicto histórico. El hombre siempre ha querido poner su granito de arena y el hombre piensa que puede aportar algo para su salvación, para obtenerla, merecerla, comprarla, ganarla. Pero la Biblia dice es algo inmerecido, solo por la gracia, solo por el favor de Dios hacia los hombres. La sola gracia se opone al orgullo humano. El hombre en su orgullo dice, voy a hacer algo, voy a comprar, voy a ganar, yo puedo hacer algo para merecer la salvación. Y la gracia se opone al orgullo humano y nos enseña que no es por obras, es por gracia, que la salvación no depende del esfuerzo humano. Efesios 2, 8, 9, Tito 3, 5. Hablemos en primer lugar de la condición humana que necesita la sola gracia. En Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y solo Cristo viene a darnos vida. El hombre está muerto espiritualmente. Un muerto no puede darse a sí mismo vida. Necesita al dador de la vida. Es por eso que el hombre no puede hacer nada para lograr su salvación mediante su esfuerzo. El hombre es incapaz de ser salvo por sí mismo. Cuando hablamos de la Reforma protestante en la época de Martín Lutero, la Iglesia Católica empezó a decir que la sola gracia no era suficiente, que el hombre necesitaba todos los sacramentos que la Iglesia ofrecía para el fin de lograr su salvación, y que también necesitaba pagar misas para salvar a las ánimas del purgatorio. Todo esto representa el esfuerzo humano para ganar o merecer la salvación, y esto se opone a la verdad bíblica, la sola gratia. Esta misma enseñanza la sigue promoviendo la Iglesia Católica Romana, de que el hombre necesita los sacramentos, el perdón sacerdotal. El hombre necesita sus obras, sacrificios, penitencias, indulgencias para obtener la salvación y la gracia de Dios. Ellos creen que el hombre puede alcanzar y merecer la gracia para fin de ser salvo. Pero la Biblia dice que la gracia no es por obras, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9, Tito 3, 5. De tal manera que si la gracia tuviera alguna gota de mérito humano, la gracia dejaría de ser gracia. Entonces la salvación sería por obras. El hombre no necesitaría el sacrificio de Cristo porque puede salvarse mediante sus obras, religión y sacrificios. Sin embargo, la gracia, la sola gratia o la sola gracia se opone al esfuerzo humano. Hay que confiar solamente en Cristo, en su sacrificio,
en la gracia de Dios. La Iglesia Católica en la época de la Reforma empezó a vender misas, indulgencias. El perdón de pecados se compraba. Se extendía un documento, una carta, donde la persona era perdonada durante cierto tiempo. Depende del dinero que depositaba. Y también se le enseñaba a la gente que podía depositar dinero a una alcancía y que las ánimas salían del purgatorio. Todo esto es antibíblico, anticristiano. Martín Lutero descubrió estas verdades y dejó de creerlas. Y solamente confió en la sola gracia. Y por eso él puso sus 95 tesis en el templo, donde él demostraba bíblicamente las mentiras que estaba promoviendo la Iglesia Católica. Todo esto trajo un despertar en la Iglesia Católica, de tal manera que muchos dejaron de creer en esas mentiras que enseñaba la Iglesia Católica y se separaron. Martín Lutero es señalado y criticado por la Iglesia, y también Juan Calvino. Te critican y dicen que son malos, se separaron de la Iglesia, pero no te dicen por qué. No te dicen sus bases, sus enseñanzas, en qué se basaban. Y no nos ponemos a analizar si es verdad o es mentira lo que ellos profesaban. Ahora hablemos de la operación de la gracia. Cuando Dios salva a una persona, la cambia, la transforma. La gracia vive en él. ¿Qué significa? Que Cristo y el favor de Dios ahora están en la persona. Por lo tanto, la mentalidad del hombre cambia, el hombre es regenerado, es una nueva criatura y empieza a vivir una vida justa, santa, obediente a Dios, porque Dios produce el querer como el hacer. Filipenses 2:13. La Iglesia Católica enseñaba que la salvación es un esfuerzo en conjunto, donde Dios pone una parte y tú pones la otra, y así el hombre puede lograr su salvación. Es algo en conjunto, pero la Biblia enseña lo contrario. La sola gratia, la sola gracia. Solo Cristo salva, solo por la fe, solo por la gracia, no por el esfuerzo humano. La salvación no es algo meritorio que el hombre puede ganar, comprar o conseguir. Es solo por la gracia. Ahora hablemos del propósito de la gracia. Es excluir la jactancia y el orgullo. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se jacte, se enorgullezca, se ensoberbezca y se crea merecedor. La salvación es un regalo inmerecido. El hombre no puede contribuir con un grano de arena, sino la gracia ya no sería gracia. La realidad es que el pecado nos condena, nos separa de Dios, nos hace inmerecedores de la salvación. Así es que necesitamos el perdón, la gracia de Dios para que nos salve, transforme y nos haga sus hijos. La Iglesia Católica no ha cambiado. Confía más en la tradición y en los dogmas papales que en la sola escritura, y siguen enseñando que la salvación es por obras. Hay que hacer sacrificios, hay que pagar misas, hay que pagar indulgencias, hay que ganarse la salvación. Y esta creencia la tienen muchas religiones, pero esta creencia, esta doctrina es antibíblica, anticristiana. La Biblia enseña de principio a fin que el hombre es inmerecedor de la salvación y que no puede contribuir en lo absoluto para ganarla. Solo por gratia, solo por gracia. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte para que este video pueda llegar a otras personas y conozcan la verdad y sean libres.